Buenos días, hermanos, luz y sal. Soy Armando González. Bienvenidos a una nueva edición. Con esta ocasión, la lección 34 y el título muy bonito, Ministerio y Servicio Eclesial, para explicar lo que es este orden, este sacramento tan diferente y tan restringido, porque no cualquiera lo tiene. Es un don maravilloso que vamos a tratar de explicar en torno a diferentes temas que giran en frente de este sacramento tan importante. Pues bien, el ministerio u orden sacerdotal es una cualidad espiritual que, utilizada con inteligencia, santifica a la naturaleza y la humanidad para con Dios. Ahora bien, ¿por qué hago este énfasis con respecto a la inteligencia? Cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos de solamente un aspecto pasional, un aspecto de fe, sino también una fe razonable, razonada, y en el sentido de que no es llevar la religión a la humanidad sin que haya inteligencia de por medio, porque a Dios se le ama con fe, pero también con inteligencia. Cuando falta la inteligencia y solamente es una fe desbocada, el sacerdocio puede ser preámbulo para el fanatismo, para la observación eh, no muy seria acerca de lo que es la fe y el criterio de Dios para con la humanidad. Por tanto, es un regalo de Dios de orden espiritual, como ya hemos dicho, y esto es el énfasis porque este don que Dios nos da no tiene nada que ver con lo material, no tiene nada que ver con lo que observamos en el mundo, y es algo tan extraordinario que mucha gente, pues francamente no lo entiende, ¿no? Es concedido solamente a la humanidad. Y en este sentido, bueno, ¿a qué nos referimos? Que no va a haber plantas o animales que se les conceda este don. Por el contrario, es solamente para los seres humanos como un regalo espiritual. Tiene la función de consagrar al mundo a Dios, es decir, ayuda a transformarlo y orientarlo a la gloria de Dios. ¿Y por qué también el mundo se ve afectado? Y en esto, pues, podemos hablar de nuestra naturaleza, especialmente en estos tiempos en los que hablamos tanto acerca de la conservación de nuestro planeta. Pues bien, hay que entender que aunque todo esto es el orden espiritual también se refleja en nuestra vida material, porque antes de llegar al cielo o antes de llegar a la presencia de Dios, pues tenemos que dar cuenta de lo que hicimos en la tierra, cómo es que nuestro espíritu puede afectar y afectar positivamente a esta naturaleza que nos rodea. Y en particular el sacerdocio tiene la función de que genera una nueva conciencia en la humanidad y en consecuencia genera una transformación en torno a la misma naturaleza que nos rodea. Existen tres tipos de sacerdocio o niveles de sacerdocio: el sacerdocio natural, el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ministerial. Por eso decimos que hay niveles, así como hay niveles y queremos hacer una broma de que no todos somos iguales. En efecto, también hay tres tipos de sacerdotes y no todos somos o llegamos a tener los tres tipos de sacerdocio, pero lo importante es que todos lo somos. Lo somos en estos sentidos. El sacerdocio natural lo heredamos de Adán y Eva, y este tiene que ver con el ejercicio de buen administradores de los recursos de la tierra. Recordarán que en el Génesis se hablaba de que Yahvé daba a los primeros padres la responsabilidad, el derecho, pero también la responsabilidad de cuidar y de administrar los bienes que se le estaba dando. Y estos bienes tienen que ver con aquello que iba a comer, con aquello que iba a utilizar para dormir, para hacer sus casas,
para construir su cultura finalmente. El ser humano no lo hace de la nada. Lo que utiliza es recursos naturales, animales, plantas, minerales, agua. Todo esto nos hace sacerdotes, sacerdotes naturales o sacerdotes de la naturaleza, porque Dios así nos lo ha concedido por ser seres a los que Él ama especialmente. De aquí que el recurso, el tema de que hay que cuidar el planeta, es un tema antiquísimo, antiquísimo y que muchas culturas siempre han resaltado y que nosotros apenas estamos redescubriendo a través del llamado a cuidar los recursos naturales, a evitar el calentamiento de la Tierra por ser malos administradores de los mismos. Y bueno, esto que está viniéndose como algo novedoso en realidad nunca lo ha sido. Hemos dejado de ser buenos sacerdotes de la naturaleza. Otro tipo de sacerdocio es el sacerdocio bautismal, y este solamente lo gozamos quienes tenemos el bautismo dentro de la Iglesia Católica, porque con este bautismo quedamos incorporados al pueblo de Dios y en consecuencia terminamos por ser consagrados como templos del Espíritu Santo. Fíjense qué importante es esto, porque precisamente esto que es un don que todos los cristianos deberíamos tener, pues es la base, ¿no? Para que podamos acceder al reino de los cielos si estamos en condiciones de hacerlos, si queremos y si trabajamos en ello. Pero esto es importante. Por eso el bautismo no es un asunto de hay que dejarlo a la consideración de las personas cuando crezcan. Hay que darlo a los niños recién nacidos o que están por nacer en dado de que estén en peligro de muerte, pues porque es la base esencial para incorporarnos al pueblo de Dios. En este sentido, todos sacerdotes, el Papa, los niños recién nacidos y recién bautizados, somos sacerdotes bautismales. Ahora bien, el sacerdocio ministerial es un orden sacramental que habilita al cristiano al ministerio de la vida al Señor. Este sacerdocio es mucho más restringido y esto es un buen don que pues no todos podemos gozar con él porque implica muchas renuncias, una vocación muy exigente, muy santificadora, para el cual no toda la gente está hecha. Entonces, por lo mismo, el sacerdocio ministerial es un don preciosísimo que debemos cuidar. De ahí que debemos ser muy cuidadosos, debemos querer mucho a nuestros sacerdotes, porque ellos son dados uno entre 10,000 o entre 100,000 personas. Son muy poquitos los sacerdotes, son muy poquitas las personas que dan el sí al Señor para incorporarse como sacerdotes ministeriales. Y este sacerdocio, que es tan especial y tan necesario dentro de la Iglesia, es el que más necesitamos. Es el que más hace falta desde siempre. Hemos de reconocerlo, pero que pues eso no es garantía, no es justificación para que nos sintamos como que las cosas siguen bien. Hay que trabajar por tener más sacerdotes ministeriales. Y al respecto, ¿qué nos dice el Concilio Vaticano II? Ya en este tiempo, pues nos recuerda la Lumen Gentium en su capítulo 10, que Jesucristo es el príncipe de los reyes de la tierra y con su sangre nos ha hecho un reino de sacerdotes. Porque somos un reino de sacerdotes, recordarán, porque somos sacerdotes bautismales. Recibimos el bautismo y en consecuencia somos sacerdotes por el bautizo. Pero así como Cristo es el sumo sacerdote y al mismo tiempo ofrenda perfecta para el Padre, así también nosotros estamos llamados a ser sacerdotes, sacerdotes bautismales o sacerdotes ministeriales, pero también somos llamados a ser hostias vivas, es decir, también ofrendas vivas y agradables a Dios. Porque así como Jesucristo
es el sumo sacerdote, también recordaremos que es la ofrenda perfecta. Su sacrificio es el cordero perfecto, precisamente, que nos liberó del pecado. En consecuencia, si queremos seguir sus pasos, en este sentido, somos sacerdotes, pero también tenemos que hacernos víctimas, hostias vivas. De aquí resaltar o justificar el por qué la vida es tan difícil, el por qué la vida tiene tantos retos, el por qué la vida no es solamente esperar lo mejor, sino también aceptar que hay sufrimiento, que hay que luchar por conseguir mejores estilos de vida, una mejor dignidad para la humanidad. Y eso es parte de lo que tenemos que sacrificar, lo que tenemos que trabajar en este mundo para que el reino de Dios empiece desde este mundo. Y ahí está nuestro sacrificio, nuestra condición de víctimas, víctimas de un mundo que no va a permitir que Cristo se instale, y por eso tenemos que luchar para que este mundo sea más cristianizado. El mismo Concilio Vaticano II nos aclara las diferencias entre el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ministerial, porque no solo se trata de grado, por supuesto el ministerial es el máximo tipo de sacerdocio, de ahí la importancia de darle el respeto que se merecen nuestros sacerdotes, pero sobre todo tiene una función diferente al del sacerdocio bautismal, porque precisamente el sacerdocio ministerial confecciona el sacrificio eucarístico, que es otro sacramento, ya lo vimos, que es importantísimo. Nos concede el alimento con el cual nos sentimos más hambre, con el cual nuestro espíritu revivifica y aspira a Dios con mayor intensidad. Y nosotros, los sacerdotes bautizados, somos quienes lo recibimos y nada más. No podemos aspirar a nada más. Habrá otras funciones, pero básicamente esta es la gran diferencia que, que señala el concilio con respecto a los sacerdotes bautismales y los sacerdotes ministeriales. Ahora bien, dentro del trabajo de la Iglesia y gracias al Concilio Vaticano II, la participación de los laicos en la vida de la Iglesia se ha intensificado y diversificado mucho, pero mucho más, como lo muestra esta fotografía, donde van a ser aquí bendecidos, si no mal recuerdo que es el término, ministros de Eucaristía. Y como notarán, hay hombres y mujeres, lo cual es bellísimo, ¿no? Bueno, en el caso de los ministerios sagrados, se trata del servicio de los laicos en apoyo a los ministros, según lo especifica el documento Evangelii Nuntiandi en su capítulo 73, y que San Juan Pablo II llama ministerios diversificados. Estos ministerios que son bellísimos porque gracias a ellos pues estamos ahorita nosotros, tú y yo, escuchando estas pláticas porque tenemos el permiso desde el Concilio Vaticano II a participar y a colaborar con la Iglesia para conocer más a Cristo, conocer más la Iglesia y trabajar para ser mejores cristianos, dentro de esto que se llama precisamente ministerios diversificados. Estos ministerios, sin embargo, hay que reconocer, hay que enfatizar, están bajo la autoridad pastoral del obispo, que es el artífice de la pastoral de la iglesia local. Es decir, que el obispo de nuestra localidad es el responsable de todos los que colaboramos con la iglesia en forma como ministerio diversificado. Por eso podemos hablar de catequistas, agentes de pastoral, los cantores, que no es nada más que tengan voz y que sepan tocar un instrumento, es también un gran ministerio, los ministros de la Eucaristía, por supuesto, y movimientos pastorales como escuela de pastoral, ya te darás cuenta. Pero como esto hay mucho más, hay muchos más que son laicos que a tiempo parcial o a tiempo completo
están trabajando a favor de la Iglesia, no solamente en las misiones, en lugares donde no se conoce a Cristo, sino inclusive en países como en el nuestro, donde creíamos que éramos todos católicos y ahora vemos que hay un cierto caos, una cierta falta de sacerdotes, falta de religiosos y de misioneros para seguir eh, fortificando esta presencia de Cristo en nuestras comunidades. Ahora bien, dentro del orden sacerdotal hay que hablar también de tres niveles o tres diferenciaciones. Los primeros, el orden más básico, se les llaman diáconos y pueden ser, o sobre todo son religiosos, inclusive los sacerdotes, antes de ser sacerdotes, primero se hacen diáconos, pero también pueden ser laicos comprometidos en el orden sacramental. Estos laicos inclusive pueden ser personas casadas, hombres que han decidido que, bueno, tienen una formación especial, que dentro de su condición de casados pueden ofrecer un tiempo a la iglesia como diáconos y que pueden, simplemente por ser diáconos, reflexionar sobre la palabra. Pueden bautizar, pueden asistir al sacerdote en el altar y administrar auxilios materiales. Los diáconos es una figura antiquísima y ya desde el tiempo de los apóstoles ya se manejaba su presencia. Como se puede ver en esta fotografía, los diáconos se pueden reconocer porque tienen una banda en su pecho, bueno, que también termina en su espalda, que cruza su pecho. Si se das cuenta, es solamente una banda la que los identifica. En cambio, los presbíteros tienen una banda que, digamos, cubre de los dos lados del cuello del sacerdote. Tienen el grado intermedio en el orden. Ellos son los que pueden perdonar pecados, celebran la Eucaristía y los demás sacramentos. Son párrocos, vicarios y capellanes y están en contacto con el pueblo. Estos quizás sean los más importantes porque gracias a ellos tenemos la Sagrada Eucaristía, es decir, la Sagrada Eucaristía que es el alimento para ti, para mí, para todos, para que podamos seguir asistiendo a la presencia de Jesucristo en nuestras vidas y para que Jesucristo brille en nosotros para los demás. Así que la función que tienen los presbíteros es muy importante, es indispensable. Como decimos, administran casi todos los sacramentos excepto uno. Este queda relegado al episcopado, es decir, a los obispos que también son sacerdotes, pero que tienen una potestad dentro de la iglesia local en comunión con el Papa. Tiene este obispo una autoridad máxima en magisterio, en santificación y en gobierno. Y se le considera el sucesor de los apóstoles, no de cualquier apóstol, sino de los apóstoles de Jesucristo. Ellos son los únicos que pueden ordenar a sacerdotes, por ejemplo. Este es el sacramento que solamente ellos pueden imponer. Y en este caso también pueden imponer a los diáconos. Ahora bien, vamos a hablar en concreto sobre el sacramento del orden sacerdotal. Porque fíjense, hasta este momento vamos a hablar directamente del sacerdocio o del sacramento del orden ministerial. Este es un sacramento instituido por Jesucristo para surtir a la Iglesia de los ministros necesarios para el servicio comunitario. Esto no es invento de la Iglesia, esto ya lo hemos visto, lo hemos estudiado dentro de las órdenes que dio Jesucristo para seguir trabajando a favor de la humanidad a través de estos ministros.
Estos están bajo la autoridad pastoral del obispo, que es el artífice de la pastoral de la iglesia local. Es decir, no se, no se trabaja cada quien por su cuenta y según su parecer. Acuérdense que la iglesia trabaja igual que en un matrimonio, todos unidos en un mismo pensamiento, en un mismo amor y con la intención de nunca desvincularse, es decir, de nunca divorciarse o disociarse, porque todos somos uno, pero no por nosotros mismos, somos uno en Cristo. Queremos parecernos a Cristo y en Él nos unificamos. Con este sacramento, ¿cuál? El orden sacerdotal, el cristiano se convierte, por tanto, en otro Cristo, mediador entre Dios y la humanidad. De ahí la importancia del respeto que le debemos al sacerdote, no por la persona del sacerdote, la cual también requiere un respeto en su dignidad humana, sino sobre todo porque es el representante del mismo Cristo. Y por tanto, lo que le hagas al sacerdote, se lo haces a Cristo mismo. Así que mucho cuidado con que nos caiga mal el sacerdote, porque bueno, en ese sentido somos humanos, pero de eso a hacerle un daño a un sacerdote es gravísimo. Es gravísimo porque tú estás atentando contra Cristo, aunque reconocemos que todo ser humano debe ser tratado como un Cristo, pero en particular el ministro o el sacerdote es el mediador perfecto entre nosotros y Dios. Cuando el sacerdote es ungido, cuando el aspirante es ungido para ser sacerdote, en este caso el diácono, se dice que el obispo maneja la materia y la forma. La materia es la imposición de las manos y la entrega de objetos para el culto. Y la forma en este sacramento son las palabras que el mismo obispo explica en el momento de la consagración. Muy bien, llegamos a lo que es el resumen. Se darán cuenta que abarcamos muchísimo. El tema también da para muchos temas y no podemos extendernos demasiado, sino con esto yo creo que tenemos suficiente como para que si tenemos más dudas o más cosas que queremos saber, investigarlo por nuestra cuenta en fuentes católicas. Número 1. El sacerdocio natural proviene de Adán y Eva y nos permite disponer con responsabilidad del mundo donde habitamos. Recordaremos, como sacerdotes tenemos derechos, pero sobre todo obligaciones para con este mundo. Qué tarde nos hemos dado cuenta de este sacerdocio que hemos olvidado. El sacerdocio bautismal lo recibimos con el bautismo, para ser hijos de Dios y templos del Espíritu Santo, y es base de la salvación de toda la Iglesia. El ministerio, que es el sacerdocio ministerial, es un sacerdocio restringido que tiene la función de consagrar al mundo a Dios, es decir, ayuda a transformarlo y a orientarlo a la gloria de Dios. Y cuando hablamos de consagrar al mundo nos referimos a la naturaleza, pero también a la misma humanidad sobre todo, porque si el ministro es capaz de transformar a su comunidad, a su sociedad, el mundo completo es consagrado y orientado a la gloria de Dios. Los ministerios sagrados o diversificados, según palabras de San Juan Pablo II, son aquellos servicios que ciertos laicos prestan a los sacerdotes, como los catequistas, los cantores y los agentes de pastoral, entre tantos otros. Número 3. Dentro del orden sacerdotal existen los diáconos. Estos celebran la palabra, bautizan y pueden ser laicos casados. Esto es importante reconocerlo y decirlo porque es interesante saber que aunque dentro del orden sacerdotal hay una entrega total a Dios, los diáconos
todavía pueden conservar el lazo del sacramento del matrimonio, no perderlo, pero al mismo tiempo abrazar el del diaconado. También tenemos a los sacerdotes, que son ministerios que aplican casi todos los sacramentos y dedican su vida a Dios. Por supuesto, el sacramento más importante, más bello que pueden realizar es el del orden para la consagración y de la Eucaristía, que es tan básica y tan necesaria para el pueblo de Dios. Y por último tenemos el orden sacerdotal de los obispos, que son sacerdotes que además aplican el orden sacerdotal, es decir, consagran sacerdotes, rigen la iglesia local en comunión con el Papa. Por tanto, podemos decir que son los sucesores de los apóstoles. Número 4. Ahora bien, viendo la importancia que tienen los sacerdotes para la iglesia y para el mundo en general, nos damos cuenta que como cristianos también tenemos una responsabilidad con respecto a ellos, porque no basta decir, pues los sacerdotes que hay son insuficientes. Hay que fomentar la vocación religiosa y sobre todo las vocaciones sacerdotales en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros amigos, porque como que vemos algo extraño que alguien se meta al seminario, se meta al convento. Sí, está reduciéndose la cantidad de gente que entra a estos lugares. Y esto siempre ha sido una crisis de la Iglesia de todos los siglos, y particularmente se ha intensificado, sobre todo porque la humanidad ha crecido exponencialmente y las vocaciones pues no precisamente han crecido. Así que no tengamos miedo a pensar que alguno de nuestros hijos pudiera ser sacerdote o religiosa, que alguno de nuestros sobrinos pudiera ser un misionero, o que inclusive, ¿por qué no pensarlo?, también dedicados a los ministerios sagrados o diversificados. No todos tienen que ser religiosos. Pensemos en los cantores, en los ministros de la Eucaristía, en los catequistas. Faltan muchísimos catequistas también. Y bueno, creo que eso es importante resaltarlo como parte de nuestra responsabilidad como cristianos, que no nos quedemos mirando, sino que también fomentemos en las nuevas generaciones, en los jóvenes, en los niños, ver esa semillita que pudiéramos hacer crecer con nuestro consejo, con nuestra orientación, con nuestro aliento, que no tengamos miedo que alguno de nuestros hijos, hijas, pudieran aspirar a esto y que por ignorancia, por este mundo que todo lo quiere absorber, se pierdan vocaciones. Número 5. En ambientes cristianos, es más fácil que las conciencias escuchen el llamado de Dios a engrandecer la iglesia. De aquí la importancia de nuestra conversión constante y fructífera en familia, en el vecindario y en todos nuestros ambientes. Por supuesto, entre más y mejores cristianos seamos, es obvio que los ambientes tendrán mayores posibilidades de ser campos fértiles para las vocaciones. Si nosotros no somos cristianos más allá de cuando vamos a la misa, ¿qué podemos esperar de que en nuestro hogar se puedan dar vocaciones religiosas? Si en el hogar solamente hay peleas, hay desunión, hay poca comunicación, es difícil, es muy difícil que las conciencias escuchen a Dios, porque los jóvenes van a estar conectados a los medios, conectados al mundo finalmente, y el mundo no es precisamente un lugar que exalte mucho la labor de la Iglesia, mucho menos la labor de Jesucristo. Por eso, también como nuestra misión es hablar de Cristo en nuestra familia, hablar de Cristo en nuestro vecindario, sin miedo, sin tapujos, con el valor y con el interés de encontrar gente que pudiera decirles sí a Jesucristo, decirles que esto no es de locura, o que si es una locura, es una bella locura que vale la pena trabajar en pos de una mejor humanidad. Y como ven, hasta aquí nuestra lección. Muy bonito tema, muy amplio y muy importante si lo vemos desde su trascendencia, ¿no?
desde cómo viene a influirnos y cómo viene a apoyar el sentido de lo que estamos haciendo. Por favor, no dejen de hacer su tarea. Doy gracias al Espíritu Santo, a Goti, que nos está apoyando enormemente para que estas clases se puedan realizar, aunque sea de esta forma. A Guillermo, muy encargado de las reflexiones. Agradezco mucho, mucho también su apoyo. Y a ustedes que no dejan de recibirnos, de escuchar estas palabras y de hacerlas suyas, para bien de la iglesia y para bien de todos. Cuídense, estaremos en contacto. Por favor, no dejen de hacer su tarea y hasta la próxima.